Si por favor se pueden poner de pie If you can please stand up y abrir sus Biblias en Filipenses 1, versículo 19. Y la palabra se lee en el Padre, del nombre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a hacer una pequeña oración. Jesús, ayúdame. I'm going to make a small prayer. Amén. Este versículo lo escogí porque, bueno, cuando el pastor Ricardo me dijo para predicar, literalmente hace 20 minutos, no tenía una palabra, pero hace unos días estuve recordando un tiempo que pasé con mi papá. 2 days ago, I was remembering something that occurred with my father. Y con el hermano Ramón y su prédica fue como una confirmación para mí de que yo debería And with predicar esto. Brother Ramon and his preach was a confirmation for me. Hace 3 años yo le di mi vida a Cristo 3 years ago, I came to the feet of Christ. y recuerdo que estaba pasando por un momento difícil con mi papá. Mi papá estaba batallando un cáncer de etapa 4. And I remember that I was going through tough times, difficult times with my father who was battling a cancer. Y yo era una cristiana recién convertida, solamente tenía apenas 3 meses cuando lo diagnosticaron. And I was a recent Christian, became Christian. I only had 3 months when he was diagnosed. Y yo recuerdo que yo no entendía que por qué estaban pasando todas estas cosas, la enfermedad que le estaba llegando, el desánimo. And I remember that I didn't understand why all these things were happening, the sickness. Y estábamos con mucho miedo porque no sabíamos qué iba a ser el resultado. And we were very scared because we didn't know what was going to happen. Pero yo me acuerdo que yo doblé muchas rodillas, But I remember that I was on my knees a lot. oré mucho, ayuné I prayed, I fasted a lot, y más que todo, sobre todo, and amongst everything, yo adoraba constantemente. I constantly worshiped Porque yo entendí que la adoración era la armadura que necesitaba para pelear esta batalla. because I understood that the worship was what I needed to fight this battle. Y mucha gente a mi alrededor me decía, tu Dios no lo va a salvar. And many people around me said, your God is not going to save him. Yo soy la única cristiana en mi familia I'm the only Christian in my family. y eso para mí fue muy difícil And that for me was very difficult porque yo era la única que tenía fe y esperanza. because I was the only one that had faith and hope. Yo viví un pasado un poco loco. I lived a little crazy past. Yo nunca he contado mi testimonio porque hay testimonios que no se cuentan. I never gave my testimony because there's testimonies that you just don't say. Pero les voy a dar un poco de historia. Yo era una muchacha muy rebelde. Desde los 14 años yo fumaba mucha marihuana. Fumaba demasiado. I was a child that was very out of control. From 12 years old, I used to smoke weed and a lot. Y un día me decidí venderlo. Un día decidí venderlo. And one day I received
Y cuando yo decidí tomar ese camino, las puertas se me abrieron demasiado en ese mundo de las drogas. And when I decided to take that path, the doors opened to me in the dark life. Y resulté tener muchos problemas con la ley. As a result, I had many problems with the law. Para hacerte la historia larga, yo casi caí presa por 15 años. Just to make a long story short, Sí, I was arrested for 15 years. yo sé que no lo parezco porque el Señor me ha cambiado con su gracia. I know it doesn't seem like it because the Lord has changed me a lot. Y en fin, tuve muchos problemas y mi papá, mis padres, no tenían esperanza para mí. Todo el mundo pensó que yo iba a ser un fracaso. And at the end, I had many problems, and my parents thought there was no changing for me, and it was a complete disaster. Ellos pensaban que yo iba a terminar presa o muerta. My parents thought that I was going to end up in jail or dead. Pero la gloria sea para Dios, estoy aquí viva, parada. But thank God I'm here alive, preaching His word. Cuando yo le di mi vida a Cristo, di un cambio a mi vida de 360. When I came to Christ, I completely changed my life 360 degrees. Y la gente alrededor mío no lo podían creer. And the people around me couldn't believe it, En especial mi papá no lo podía creer. especially my father. He couldn't believe it. Y cuando las cosas se empezaron a poner muy difícil en el transcurso de su enfermedad, And when the things were becoming very difficult during his sickness, yo recuerdo que él un día se me acerca y me dice: Alisa, yo no sé qué es lo que te ha pasado, pero tú has dado un cambio muy grande. ¿Qué es lo que te pasó? and I remember one time he came to me and he said, Alyssa, I don't know what's going on, but you have changed so much. What has happened to you? Y yo le dije: Jesús me cambió la vida. And I said to him, Jesus changed my life. A mi papá le dijeron que solamente tenía unos 3 meses de vida. They told my father he only had 3 months to live. Pero yo veía que mi papá se recuperaba y yo veía que él caminaba y él tenía fuerzas. But I thought my father I saw him recuperating, I saw him walking, and he had energy. Y yo recuerdo que el Señor trataba conmigo y me decía: Alisa, el tiempo se está acabando. And I remember the Lord was working with me and he said, Alyssa, the time is ending. Y lo único que yo supe hacer era adorar. And the only thing I knew what to do was worship. Entonces un día mi papá me dice: Alisa, ese Dios que tú le sirves, ese Dios que te ha cambiado la vida, yo quiero tener ese mismo Dios. And one day my father said to me, Alyssa, that God that you have that has changed your life, I want that same God. Mi papá era ateo, mi papá era alcohólico, My father was an atheist, an alcoholic. él no estaba mucho para mí durante mi niñez, pero yo lo quería mucho a mi papá, él era mi vida entera. He wasn't there for me in most of my childhood, but he's my life. Y yo recuerdo que yo le hablaba de Jesús And I remember that I spoke to him about Jesus. y yo le leí este mismo versículo y le dije que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And I remember I read the same verse and I told him to live as Jesus and to die is winning. Porque él me decía: Alisa, yo tengo mucho miedo a partir de esta tierra, no sé lo que vaya a pasar. And he says to me, Alyssa, I'm very scared for you because I don't know what's going to happen here on earth. Y yo le dije a él si él quería aceptar a Cristo en su corazón. And I asked him if he wanted to accept Jesus in his heart. Y él me dijo que sí. And he said yes. Y él... Amén.
La gloria sea para Dios. Yo recuerdo que él repitió la frase de oración de aceptar a Cristo. I remember that he repeated the phrase, the prayer of acceptance to Christ. Y cuando él terminó de repetir todo lo que yo le dije, él empezó a llorar. And when he finished repeating everything that I was saying, he started to cry. Y él por primera vez sintió el toque del Espíritu Santo. And for the first time, he felt the Holy Spirit. Y él me dijo, Alisa, yo no sé qué yo he estado perdiendo toda mi vida. And he says to me, Alyssa, I don't understand what I was losing all my life. Y me pidió perdón He asked me for forgiveness, y me dijo que estaba orgullosa de mí. and he told me that he was very proud of me. Era algo que yo nunca había escuchado de mi padre. Which is something that I never heard from my father. Y en ese momento le di un abrazo And in that moment, I gave him a hug, y él se fue a su cita médica. and he went to his medical appointment. Mi papá falleció 3 días después. My father died 3 days later, Y lo primero que yo hice fue alabar. and the first thing that I started to do was worship. Mientras todo el mundo alrededor mío lloraba y no entendía, no tenían paz en su corazón, yo era la única con una sonrisa en la cara, porque aunque ellos lo veían ahí sin vida, yo ya sabía qué es lo que estaba pasando. While he was there sleeping, many of them saw him without life, but I was smiling because I knew what was happening. Y yo me pongo a pensar y digo, si yo nunca hubiera aceptado la llamada de Dios en el momento que Él me llamó, And I started to wonder if I would have never accepted the calling of God in the moment that he was calling me. porque aunque la salvación es personal, Because even though the salvation is personal, el cambio que yo hice en mi vida para mi papá y mi mamá y todos alrededor mío fue algo increíble para ellos, era sorprendente, era algo extraordinario. the change that I did in my life in front of my parents was something extraordinary. Y me pongo a pensar, si yo nunca hubiera aceptado la llamada de Dios, And I started to think if I would have never accepted the calling of God, si mi papá hubiera conocido a Jesús, if my father would have never known Jesus. entonces les dejo con eso y So es I leave you with importante this. saber y reconocer cuando Dios te llama es por algo y es importante. So I leave you with this, that when God calls you, it's for something very important. Y hasta aquí llegó mi mensaje.